Te voy a pedir que abras tu Biblia, por favor, en el capítulo 27 de Mateo. Y vamos a continuar con esta pequeña serie de 3 mensajes. Y hoy el mensaje es ¿qué sucedió el día de la crucifixión? Entonces, el mensaje es el día de la crucifixión. Y escogí el Evangelio de Mateo porque creo que Mateo le da un enfoque un poquito diferente a los de los otros 3 evangelios. Entonces, Mateo deja ver más allá que ningún otro escritor de los evangelios algo que debería llevar a la iglesia a la reflexión. Y esto es, voy a esperar tantito porque todavía hay muchos parados y distraen. Bien. Y entonces les decía que ahora el enfoque que quiero darle a este mensaje es la impiedad del hombre. Generalmente los pasajes de la crucifixión en todos los evangelios se enfocan pues en el amor de Dios, la mansedumbre de Cristo, pero hay algo detrás de todo esto que es la impiedad del hombre. El hombre es impío debido a su naturaleza caída. Dice la palabra de Dios que no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. No hay justo ni aún uno. Y es algo con lo que el hombre batalla. Generalmente siempre el hombre trata de excusarse desde la caída. Siempre trata de autojustificarse en lugar de reconocer su propia maldad. Entonces quiero que me acompañes a Mateo capítulo 17, verso 15 en adelante. Si gustas, nada más pon atención y yo lo voy a leer. Dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Bueno, dentro de este contexto, Jesús ya había sido apresado. Ya la semana pasada vimos lo que sucedió antes de la crucifixión. Ya Jesús compareció al menos 6 veces ante autoridades tanto religiosas como civiles. Y aquí estaba ya delante del gobernador y dice: y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos, les dijo a Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que de nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ok, y entonces dice que soltó a Barrabás. Bueno, les decía que aquí el enfoque que quiero darles es la impiedad del ser humano. Realmente dice la palabra de Dios que Dios mira a los hombres y ve que no hay justo ni aun uno. Dice que todos sus pensamientos son de continuo mal, que están llenos de maldad desde la punta de los pies hasta la coronilla. ¿Cuántos de ustedes se sienten así? No los voy a meter en aprietos. Bueno, en este pasaje encontramos varios grupos de gente impía.
y solo veremos 3. Y están los impíos ignorantes. En este nos vamos a enfocar un poquito más. Los impíos ignorantes, miren, la impiedad de los hombres no solo refleja el acto de haber matado al Salvador, va más allá. La impiedad de los hombres es más allá de ver a alguien morir. En este caso, iba más allá de darle muerte a Jesús. Ellos querían que Jesús fuera atormentado, humillado, abofeteado, injuriado, escupido, blasfemado. Todo esto mientras él moría lentamente. No se conformaban con una muerte rápida y digna, por decirlo así de alguna manera. Y este primero el grupo de impíos, de los ignorantes, este grupo estaba formado por los soldados romanos, que no necesariamente eran italianos. Miren, si nosotros vemos un poco de historia, vemos que el Imperio Romano en ese tiempo era el imperio más poderoso del mundo, iba por todo el mundo y conquistaba reinos, naciones, y tomaba esclavos para sí, y su ejército se hacía cada vez más grande y más grande y más grande. Entonces, los soldados, que seguramente estaban a cargo de la ejecución o de Jesús, no eran soldados romanos. Se dice que lo más probable es que estos soldados podrían haber sido asirios, capturados en alguna batalla y ahora habían jurado lealtad a Roma. Entonces eran soldados que estaban bajo las órdenes de Roma y eran leales a Roma. Ahora, estos soldados estaban familiarizados, más bien, estaban familiarizados con el asesinato, el hacer sufrir a sus adversarios, pero no estaban familiarizados con las tradiciones judías, no conocían nada de la historia judía. Entonces ellos no sabían quién era Jesús, realmente ignoraban totalmente quién era Jesús, tal vez jamás habían oído hablar de él. Entonces no les importaba, para ellos Jesús era un loco lunático que decía que era rey. No tenían el más mínimo respeto, eran totalmente ignorantes. Y ellos eran los encargados de satisfacer la sed de sangre que tenía el pueblo judío, una sed perversa, llena de maldad. A ellos fue entregado para ser crucificado. En el verso 26 dice, entonces le soltó Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces, dice el verso 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Ok, miren, la crucifixión dice que fue azotado para después ser crucificado. La crucifixión fue un invento de pena capital de los persas, que más tarde los de Cartago adoptaron, y los egipcios, pero realmente tiene un trasfondo un tanto extraño, por decirlo así, porque este invento de pena capital surge a raíz de que los persas tenían una deidad, un dios pagado de nombre de Hormuz. Entonces, según este dios, la tierra era sagrada y ninguno que fuera ejecutado, ningún impío, ningún ladrón que fuera ejecutado, ningún criminal podría tocar la tierra porque la contaminaba. O sea, imagínense nada más los disparates, ¿no? O sea, contaminaban la tierra cuando eran culturas o reinos totalmente paganos. Entonces tenía que ser el ejecutado, tenía que ser levantado. Por eso es que no lo ejecutaban en la tierra, tenía que ser levantado. Por eso inventaron la cruz. Más tarde, por medio de los cártagos, muy probablemente llegó a Roma. Los romanos se encargaron de perfeccionar esta forma de ejecución, al grado de que cuenta la historia que tan solo en esos primer siglo, dice que los romanos crucificaron aproximadamente a 30,000 judíos. 30,000 judíos. Y los ponían en todas las orillas de los caminos para que sirvieran de escarmiento. Y bueno, la cruz era un tipo de muerte
guardado para los peores criminales. Y nosotros ahorita tal vez no nos dice mucho, incluso hoy en día la cruz se ha convertido en un símbolo del cristianismo, que se ha reducido a un accesorio, un adorno prendido al cuello, incluso un adorno en las iglesias, pero realmente no se tiene ni siquiera la idea exacta de lo que esto representa. Hace rato la alabanza giraba en torno a la cruz. Y para que tú entiendas lo que esos cantos querían decir, es necesario que entiendas lo que representa la cruz. La muerte de cruz era horrible, dolorosa, era vergonzosa. Por eso es que era una locura que alguien pudiera creer que el Salvador del pueblo de Dios pudiera morir en una cruz. Era una locura. Y más adelante lo vamos a ver. Luego seguimos leyendo en Mateo 26, en adelante. Dice, entonces le soltó Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le encarnecían diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Este pasaje lo hemos leído muchas veces. Vamos a estudiarlo un poquito. En el verso 27 Jesús fue entregado a este grupo de impíos ignorantes. Les digo que no tenían ni la más mínima o remota idea de lo que era Jesús o de quién era. Y lo llevaron al pretorio, un lugar donde seguramente no había ningún judío, porque los judíos temían contaminarse si entraban a ese lugar. Además iban a celebrar una fiesta, entonces no podían contaminarse los judíos. Entonces era un lugar donde esa compañía de soldados, porque dice la palabra de Dios que estaba reunidos alrededor de él toda la compañía. No sabemos si es literal, pero eran aproximadamente 600 soldados, lo que formaban una compañía, que eran la guardia personal en este caso, Pilato. Estos 600 soldados, quienes estaban adiestrados en el arte de la guerra, del asesinato, eran crueles, no conocían de piedad, no conocían de compasión, y su objetivo siempre iba a ser causar dolor al enemigo, el peor dolor que pudieran causarse al enemigo. Ellos estaban adiestrados en esto. Entonces todos estaban alrededor de Jesús, dice. Lo desnudaron y lo azotaron, como dice el verso 26. Lo azotaron. Según la ley judía eran 40 azotes medios menos uno, que eso era lo máximo que podían propinarle a un criminal. Pero obviamente aquí nada más es cuestión por sentido común, los romanos no les importaba la ley judía. Los romanos, ¿saben cuándo dejaban de azotar al sentenciado? Lo dejaban de azotar cuando creían que estaba por morir y no podían matarlo de azotes. Entonces no fueron 39 azotes, no sabemos cuántos azotes fueron. Ahora, cuando nosotros escuchamos azotes, creo que alguna vez ya lo hemos compartido aquí, más de una vez, ¿qué tipo de azote es? No es un azote con una vara, no es un azote con un látigo como el que luego vemos en algunas películas de superhéroes o cosas así. Eran látigos con tiras de cuero no muy largas, pero las tiras en la punta tenían o balines de acero, o tenían garfios de hueso afilado o de acero, o incluso de piedra muy afilada. Entonces, cada azote representaba el desprender trozos de piel, desprender trozos de músculo, al grado de que el cuerpo del sentenciado era muy probable que terminara con órganos expuestos, totalmente desangrados, deformados totalmente, porque los azotes se iban a todo el cuerpo, principalmente el torso y las piernas. Entonces, yo quiero que vayas visualizando esto, porque muchas veces decimos, Él murió por mí. Y murió en una muerte y muerte de cruz. Y nosotros al ver esto vamos a entender lo que quiere decir Filipenses 2 del 6 en adelante, que dice que murió
por muerte y muerte de cruz. No era cualquier muerte. Esto era solo el principio. Estaba siendo azotado. Después el verso 28 dice, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Ahora, imagínense nada más, ya después de ser azotado, después de tener tiras de piel colgando, músculo, soportar el que le pongan una túnica áspera, porque no era, obviamente era una túnica que representaba un vestido real, pero no era una túnica limpia ni nueva, era una túnica áspera de color escarlata. Tal vez algunos estudiosos dicen que tal vez esto representaba lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 1:18, cuando dice, habla del pecado representándolo así, dice, si sus pecados fueran rojos como el carmesí, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. En este caso el color representaba el pecado, Cristo estaba llevando el pecado sobre sí mismo. Luego el verso 29 dice que pusieron sobre su cabeza una corona de espinos. Recordemos también que la tierra en el capítulo 3 de Génesis fue maldecida con espinos y cardos, era lo que iba a producir. Algunos dicen que es probable que esa corona también representaba la maldición de la tierra, porque con la caída del hombre no solamente cayó el hombre, lo hemos visto, escuela de crecimiento, también cayó toda la creación juntamente con el hombre. Dice que la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, porque cuando cayó el hombre cayó toda la creación. Por eso es que la creación también está como está. Dice que esperando la manifestación de los hijos de Dios. Están esperando, según el libro de Romanos. Ahora, dice que le ponen una corona de espinos. Había muchas hierbas que producían espinos muy grandes en ese tiempo. Y se lo pusieron en la cabeza, obviamente perforando nuevamente la piel del cráneo, donde también hay muchos vasos sanguíneos y emana mucha sangre. Por eso cuando los descalabran sale sangre como si de veras. Entonces también le ponen le dan una caña simulando un cetro, y se burlaban y se arrodillaban delante de él y le decían salve al rey. Obviamente estos hombres impíos, que eran los encargados de azotarle, eran los soldados, del ejército romano, que no tenían idea de quién era Cristo. Y el verso 30 dice que le escupían también. Dice, le escarnecían diciendo salve al rey de los judíos, y escupiéndolo lo tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. O sea, nomás imagínense esta escena. O sea, después de haberlo azotado, después de haberle puesto una corona con espinas en la cabeza, no sé qué sientas tú al imaginarte esta escena, si puedes imaginártela, que le quitan la caña que le habían dado como cetro y con esta misma le golpeaban la cabeza. O sea, es algo criminal, es algo horrendo, eso es algo que solamente una mente perversa como la del ser humano podría hacer. Obviamente es probable que le clavaban más la corona de espinos en la cabeza al golpearle con esa caña, mientras se burlaban y lo humillaban y le escupían. El escupir a una persona hoy en día es un acto de humillación. Y en el verso 31 dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Después de haberle puesto el manto en una piel totalmente herida, dice un médico que hace un análisis que más adelante los voy a compartir, dice que el tiempo, al ponerle el tiempo que tardaron en todo ese proceso, al ponerle ese manto áspero, sucio, y ponérselo en la espalda, lo más probable es que al quitarle el manto, dice, le quitaron el manto,
O sea, imagínense ustedes cuando tienen una herida y le ponen una gasa y le arrancan la gasa. O sea, lo que esto se siente, imagínense lo que esto sentía. Tenía la piel totalmente destrozada, probablemente músculos y expuestos y órganos expuestos. Cada acción que tomaban estos soldados era para causar dolor, daño y humillación al condenado. Dice el verso 32, después de todo esto, o sea, ya visualizaste este suplicio, este tormento, este maltrato, estos azotes, no es cualquier cosa. Creo que es importante reflexionar en esto, en la maldad de estos seres que por ignorancia hacían todo esto. Ahora, pregunta, ¿sigue habiendo este grupo de impíos hoy en día? ¿Ignorantes? ¿Cuántas veces escuchas, por ejemplo, y lo más triste que muchas veces como cristiano, conscientes en que hagan chistes acerca de nuestro Salvador? Vas a conciertos de artistas que se mofan de Cristo. ¿Y sabes por qué se mofan? Porque no tienen idea de quién es Jesucristo. No tienen idea de que es el que tiene en sus manos el poder sobre la vida y sobre la muerte. No tienen idea que está en sus manos el poder para arrojarlos por toda la eternidad al infierno o para convidarlos a su gloria. No tienen idea de que este Jesús del que se burlan es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ello hay. Ellos son ignorantes, por eso se escarnecen, por eso se burlan de la Biblia. Pero ahora, ¿qué haces tú cuando escuchas esto? ¿Sientes celos? ¿O te ríes? ¿O vas a los conciertos de este tipo de personas? Digo, si estás yendo a este tipo de conciertos, de este tipo de gente, o ya no vayas. El mirarlos, el perder el tiempo, una hora sentado ante tu pantalla viendo algo así. Para la reflexión. Sigue habiendo este tipo de grupos, de gente ignorante, que hablan y se escarnecen y se burlan de Cristo, de su palabra, de su iglesia, de sus hijos, porque no saben. Dice el verso 32 que cuando salían hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este lo obligaron a llevar la cruz. Este hombre, bueno, se supone que era un comerciante del norte de África y que visitaba a Jerusalén por las fiestas judías, la Pascua y la de los panes sin levadura y todo esto. Miren, Cristo, recuerden que era 100% Dios, 100% hombre. Si tienes dudas, ve a la escuela de crecimiento. Si no entiendes esta parte de que Cristo era 100% Dios y 100% hombre, Él en su 100% de humanidad, el cansancio producido por, si nosotros vamos un poquito en el contexto anterior a lo que estamos ahorita estudiando, vemos que él fue aprendido, que fue llevado ante el sumo sacerdote, que estuvo compareciendo ante autoridades. Él no había dormido, llevaba una noche, al menos una noche sin dormir, golpeado, porque ya había sido golpeado antes de esto. Él ya sus fuerzas habían minado, el cansancio producido por la angustia, por el desvelo, por el suplicio de los azotes, por la pérdida de sangre, la piel colgante, desgarrada, y todo esto que acabamos de ver, obviamente que sus fuerzas habían menguado. Era muy complicado que un hombre en estas condiciones llevara un madero de más de 90 kilos a la espalda, que era lo que tenían que hacer estos condenados, llevar su cruz hacia el lugar donde tenían que ser crucificados. Aquí hay algunos que dicen que posiblemente Jesús solamente llevaba la madera horizontal. Al final de cuentas, 50 kilos, pero no hay sustento bíblico para suponer esto. Entonces, era muy difícil. Por eso es que piden a este hombre que los acompañe, Simón, que le ayude a llevar la cruz. Más tarde, si tú le sigues estudiando esta parte y ves quién era Simón de Cirene y quién fue su familia, vas a ver más adelante cómo hay mucha relación incluso con el apóstol Pablo.
Hay por ahí una persona llamada Rufo, su madre, que fue como madre para Pablo, y todos lo relacionan con este hombre. Entonces un hombre que iba pasando por ahí, pero que se encontró con esta escena, y gracias a ese acontecimiento, su familia fue alcanzada. No hay casualidades en los caminos del Señor. Si tú estás aquí es por una razón. No eches en saco roto la razón por la cual estás aquí escuchando este mensaje. No hay casualidades. El verso 33 dice, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Hay algunos que dicen que el lugar de la calavera porque había muchos cráneos de los ejecutados ahí, pero tampoco hay razón para que esto pueda ser cierto, ya que los judíos no habrían ido ahí porque ellos eran muy celosos de no tener contacto con cadáveres y nada de eso, restos humanos. Entonces, lo más probable es que es debido a la forma que tenía el cerro, fue una forma de cráneo, y se le llama así Gólgota, porque Gólgota es una palabra aramea que quiere decir lugar de la calavera. Incluso Lucas le llama Calvario, que viene también del latín calvara, que significa calavera. Ahora dice que en el verso 34, dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. No tanto por lo amargo, sino por lo que esto representaba. Miren, la palabra hiel simplemente se usa para describir algo amargo. Marcos en su evangelio dice que lo describe como que era un extracto de mirra. Y la mirra es amarga y es una especie de narcótico vegetal. Se mezcla con vino y se usaba para calmar el dolor. Y bueno, aquí se cumple algo escrito en el libro de los Salmos 69:21 que dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Pero esta especie de narcótico, no crean que los guardias permitían que se lo dieran al condenado porque pues les dolía que sufriera. No había nada de eso. Simplemente que el condenado oponía resistencia al ser clavado en la cruz, entonces esto los narcotizaba y los dejaba sin voluntad, entonces les facilitaba el trabajo. No es porque fueran buenas personas, eran impíos. Ellos disfrutaban el dolor de sus víctimas. Y se habla de que, según la tradición, es muy probable que este tipo de bebidas lo prepararan alguna organización o asociación de mujeres adineradas que trataban de hacer esto con los reos de muerte para que pues, mitigar su dolor y así cumplir con lo que dice el libro de Proverbios 31. ¿Cuántos saben que Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa? Bueno, las mujeres que lo han leído saben. Y si no, lee Proverbios 31 para que veas cuál es el estándar de una mujer cristiana. Y si tú estás en ese estándar, puedes decir que ya eres una mujer cristiana. Y si no, pues estás en el camino. Dice Proverbios 31:6, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo o los de amargado ánimo. Cumplían con esto. Luego el verso 35 dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Fíjense algo bien curioso que ustedes pueden ver en esto. En esta cita se hace más referencia, incluso se habla más de la repartición de la ropa. Incluso dicen es que era su túnica era una túnica pues de buena calidad, bordada de una sola pieza. Entonces, para no romperla, como era de valor, para no cortarla, pues echaron suertes para pues, quien ganara, pues ya se llevaba la túnica completa. Recuerdo a algunos de esos predicadores de la prosperidad que dicen Jesús era adinerado, por eso su túnica valía mucho dinero, era como traer una prenda de marca, de diseñador. Bueno, buscan todo para lograr lo que quieren, para convencer. Bueno, pero miren, les digo, hace más énfasis en la túnica, en la repartición, que realmente en la crucifixión, porque dice, cuando lo hubieron crucificado, nada más eso,
Repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Miren, cómo es que la Biblia habla poco del martirio de Jesús, pero profundizando en la tradición, en la historia, nosotros podemos entender lo que representaba la muerte de cruz y entender esos pasajes que de repente leemos a la ligera. O incluso cantar himnos que cantamos a la ligera, o hablar cosas a la ligera, o cargar accesorios a la ligera, como es la cruz. Y realmente la muerte de cruz es algo impactante, que si tú lo estudias, realmente yo creo que va a rodar una lágrima en tu mejilla. Yo estoy seguro que lo haría, porque es tremendo lo que nuestro Señor padeció en esa cruz. Y el verso 37 dice, y le pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Este título no le gustó mucho a los judíos. Ellos lo entregaron. Incluso, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 15, dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Este era el máximo de la apostasía de los judíos. Estaban dejando al rey de gloria y decían, no tenemos otro rey más que César, crucifícale. El verso 38, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Otra de las humillaciones que sufrió Jesús es que lo hubieran contado entre los malhechores, entre asesinos, porque dice que fue crucificado con él dos ladrones. Aquí la palabra ladrón, en el original se utilizan dos palabras para lo que nosotros conocemos como ladrón. Uno es la palabra klepti, que es ladronzuelo o raterillo, esas ratillas baratas. Y el otro, que es el que se menciona aquí, que es lestes, que es un bandido de grueso calibre, que sabía lo que hacía, que no les importaba asesinar, no les importaba pasar por encima de quien fueran con tal de lograr su atraco. De esos casi no hay en México. Ese tipo de asesinos. Por eso es que Barrabás estaba entre ellos también y dice que Barrabás era un asesino. Era un ladrón, pero la palabra usada es la palabra lestes, que es un bandido, un asesino, un ladrón, pero un ladrón que sabía lo que hacía. Este tipo de impíos fueron los que se encargaron del suplicio de Cristo. Pero también hay otro grupo, los impíos débiles o emocionalistas. Y aparecen en el verso 39 y 40. Dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Estos son impíos que alguna vez le siguieron, que le conocieron, que estuvieron con él, que vieron sus milagros, que vieron sus maravillas, que estuvieron muy probablemente recibiéndole en la llegada a Jerusalén, que tendían sus mantos y ponían palmas y decían Hosana al Dios de Israel, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este tipo de gente después gritaba crucifíquenle y después pasaba
delante de él, moviendo la cabeza. Salmo 22:7 dice, y ahora todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Este tipo de gente no eran ignorantes, sabían, habían escuchado de Jesús. Y la pregunta ahora es, ¿habrá de ese tipo de gente hoy en día? ¿Impíos que no son ignorantes? ¿Existirán? Así le hacen unos. Gente que estuvo en la iglesia, gente que conoció de Dios, gente que se congregó y gente que ahora se burla de Dios, gente que dice, yo ya no vuelvo ahí con los aleluyos. ¿Habrá gente de esa? Gente que alguna vez tal vez hizo su oración de fe. Gente que estaba entre nosotros pero no era de nosotros. ¿Sí? Ese tipo de gente abunda. Y tal vez hasta está sentada en otro lugar. Aquí no. Que hoy está aquí, mañana se le olvida. Que hoy escuchó y se conmovió y se emocionó. Y mañana ya anda, quién sabe dónde. Hay mucha gente, como esos impíos, que no eran ignorantes, que eran débiles, que su fe era débil, que eran emocionalistas, que se emocionaron y venían y cantaban, brincaban, saltaban, corrían y se aceleraban. Y ahora, quién sabe dónde andan. O mañana, espero en Dios que no. ¿Se irán mañana? Bueno, 2 van a estar aquí mañana. El verso 41 al 43 encontramos el último grupo de impíos y son los más malvados, los impíos religiosos, esos que pastorean, que se hacen llamar profetas, que se hacen llamar obispos, apóstoles y que son obreros fraudulentos. Esos de los que habla Jesús, que decía a los escribas, a los fariseos, ustedes recorren la tierra buscando un nuevo prosélito y una vez que lo encuentran lo hacen doblemente más hijo del infierno que ustedes. Dice, de esta manera también los principales sacerdotes. ¿Quiénes? Los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. Era la crema innata, era la élite religiosa, los maestros de la ley. Estaban en el otro grupo de impíos, eran los peores. Por eso dice que mayor condenación recibirán. Por eso dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, ay de ustedes, escribas y fariseos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, sepulcros blanqueados, que por fuera están relucientes, pero por dentro están llenos de podredumbre. Y eran los peores. Porque no solamente ellos van camino al infierno, sino van llevando a todo el que pueden tras ellos. Son los más perversos porque no conformes con matar al Rey de Gloria, se iban con toda su maldad. Y los que más gritaban, crucifíquenle. Crujían los dientes cuando lo escuchaban. Crucifíquenle, que vaya a la cruz, a la muerte más espantosa y ruin que podía existir. Les decía, quien no entiende el sacrificio de la cruz, no sabe sobre la obra redentora de Cristo. Por lo tanto, no puede ser salvo. Tenemos que entender el sacrificio de la cruz. Cuando hablamos de la cruz, es hablar de toda la obra expiatoria de Cristo. Este
mensaje podríamos hacer una serie de todo lo que implica el día de la crucifixión, todas las profecías que se cumplieron en ese día, todo lo que representaba a Cristo en esa cruz. Pablo decía, al hablar de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hace rato cantábamos que el mundo se desluce por la gloriosa cruz. Pero no es como tal, la cruz como emblema, quitémonos eso de la cabeza. Es toda la obra expiatoria, lo que esto representa para poder entender esos cantos. La cruz era algo innombrable en tiempos de Jesús, aún para los gentiles. Cicerón, Tácito, hacen alusión a la cruz. Cicerón decía que el simple hecho de mencionar el nombre de cruz, o sea, era de mala educación, que tenía que ser desterrado de ese lugar, la palabra cruz, quitada del diccionario. Marco Tulio Cicerón, escritor, filósofo, pensador, a quien admiraba San Agustín de Hipona en su libro. El cristiano tiene que aprender a valorar lo que Cristo padeció en esa cruz, tanto emocional como físicamente. Sufrió abandono, tristeza, mucha tristeza. Es más, la Biblia habla más de la tristeza de Cristo. Corríjanme si estoy en error, pero creo que no habla de que Cristo haya reído. ¿Hay alguna cita donde diga, ¿y Cristo rió? Tal vez, pero no recuerdo. Pero sí que Cristo se afligía. Sufrió mucha tristeza. ¿Por quién? Por nuestra condición. En esa cruz Dios descargó toda la ira sobre su Hijo. Por eso padeció el abandono. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque Cristo ahí estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. Pecados presentes, pasados y futuros. Dios, al ver ahí a su Hijo, no veía a su Hijo, veía el pecado del ser humano. Y ahora tienes que dar gracias a Dios, porque ahora cuando Dios te mira a ti, no te mira a ti como tal, sino ve a Cristo, a la obra de Cristo en esa cruz. Que si nos viera como somos, ya habríamos sido fulminados. Yo el primero. Más de uno han de haber dicho amén. El suplicio de la cruz es algo espantoso. Hay un doctor de nombre Truman Davis, pueden buscarlo para leer todos sus escritos. Truman Davis. Y él relata desde un punto de vista médico lo que es la crucifixión. La crucifixión comienza. Ofrecen a Jesús vino mezclado con mirra, una mezcla analgésica suave que se rehúsa a tomar. Exigen a Simón poner la cruz en la tierra y tiran a Jesús rápidamente, poniendo sus hombros contra la madera. El legionario busca con el tacto el hundimiento al frente de la muñeca del brazo. Los estudiosos de la Biblia dicen que los clavos no fueron clavados en la palma, porque de acuerdo a todo el desarrollo de este martirio, la mano se habría desgarrado. Entonces los clavos eran enterrados en la muñeca, y así lo confirma también este médico. En la muñeca, porque ahí están los tendones y es muy resistente, entonces no se iba a desgarrar, iba a soportar.
la atraviesan con un clavo pesado de hierro dulce de sección cuadrada y a través de la madera y rápidamente se mueve al otro lado repitiendo la operación, teniendo cuidado de no colocar los brazos demasiado extendidos para permitir un poco la flexibilidad y el movimiento. O sea, había una razón. No podían poner los brazos muy extendidos porque esto iba a cortar la muerte o el tiempo de vida del condenado. Entonces se trataba de que tardara más tiempo. Se levantaba la parte horizontal y en su lugar, al borde de arriba, ponían en el poste el letrero que decía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. El pie izquierdo es presionado contra el pie derecho y con los pies extendidos debajo, y dedos hacia abajo, atraviesan con un clavo, atravesando el arco de cada uno de los pies con un clavo. No habla de que pusieran un soporte como luego nos lo representan en algunas cruces. Es directamente a la madera. Esto provoca más dolor. La víctima ahora está crucificada mientras lentamente desfallece, sintiendo más peso en las muñecas. El dolor extenuante se esparce sobre los dedos, hacia los brazos y hasta explotar en el cerebro. Los clavos en la muñeca presionan los nervios, mientras Jesús se impulsa hacia arriba para evitar este tormento inmenso. Pone su peso completo en el clavo de sus pies. De nuevo otra horrible agonía, desquebrajamiento de los nervios entre los huesos metatarsianos de los pies. Pueden imaginarse eso. O sea, tenía que poner todo su peso en los clavos de los pies para evitar la asfixia. No tenía un soporte. El soporte era el clavo que atravesaba los arcos de sus pies. En este punto otro fenómeno sucede. Mientras los brazos se fatigan, grandes olas de calambres pulsan sobre sus músculos, contrayéndose en un dolor palpitante y persistente. Con estos calambres viene la incapacidad de empujarse hacia arriba. Colgado de sus brazos, los músculos pectorales están paralizados y los músculos intercostales están incapacitados para reaccionar. Puede inhalar aire en los pulmones, pero no puede exhalarlo. Estamos hablando de un punto de vista médico. Jesús lucha para levantarse y obtener por lo menos un poco de aire. Finalmente se acumula dióxido de carbono en sus pulmones y en las vías sanguíneas. Los calambres disminuyen parcialmente. Espasmódicamente se empuja hacia arriba para inhalar y exhalar el vital oxígeno. Es indudable que fue durante ese tiempo cuando Jesús dijo las 7 frases cortas que han quedado escritas. La primera, mirando hacia abajo a los soldados romanos echando suerte sobre su capa sin costura: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda, el ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, mirando al joven Juan angustiado y dolido, su apóstol amado: he aquí a tu madre. Y mirando a María, su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. El cuarto grito proviene del comienzo del Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todas estas palabras mientras estaba padeciendo este suplicio de cruz. Horas de dolor sin límites, ciclos de calambres que retuercen las coyunturas y asfixian parcial e intermitentemente, mientras el tejido fino de su espalda se desgarra contra la cruz áspera. Recuerden que ya había sido azotado, recuerden que trae músculos expuestos. La cruz de madera no era una cruz pulida, no era una cruz de acabados finos, era una madera áspera. Y él, luchando por empujarse hacia arriba, tallaba la espalda ya desgarrada contra una madera áspera. Empieza entonces otra agonía, un dolor profundo e intenso en el pecho, cuando el pericardio se llena lentamente de líquido y comienza el corazón. Recordamos lo que dice el Salmo 22, soy como agua que se derrama, mis huesos están dislocados, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Ahora sí, todo está terminado. La pérdida del fluido de los tejidos finos alcanza un nivel crítico y el corazón comprimido está luchando para bombear sangre pesada y espesa dentro de los tejidos finos. Los pulmones torturados están haciendo un esfuerzo frenético para obtener dosis pequeñas de aire. El tejido fino deshidratado manda otro tormento de estímulo al cerebro. Jesús da su quinto grito: tengo sed. En el Salmo 22:15 leemos: tengo la boca seca como una teja, tengo la lengua pegada al paladar, me has hundido hasta el polvo de la muerte. Un hisopo empapado de posca,
El vino agrio y barato, que era una bebida común entre los legionarios romanos, es acercado a sus labios. Aparentemente no toma líquido. El cuerpo de Jesús ahora se extiende y puede sentir el escalofrío de la muerte recorrer por sus entrañas. Ante esta situación salen las sextas palabras. Posiblemente más que un murmullo agonizante, Juan 19:30 dice: todo está cumplido. Todo se ha consumado. La deuda de nuestros pecados había sido saldada. Anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En ese momento, todo había terminado. La deuda había sido pagada. Ya no había más deuda. No hay más condenación para quienes están en Cristo Jesús. La deuda ha sido saldada. Ya no somos hijos de ira. Ahora somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Si juntamente con Él padecemos. Porque el camino no es sencillo. Por eso dice, si juntamente con Él padecemos. La vida del cristiano no es fácil. Qué bueno que estás aquí. No es sencillo, yo sé que no es sencillo estar aquí cada semana. No es sencillo levantarte en la madrugada, doblar rodillas por tu familia, por la iglesia, por los pastores, por tu nación. No es sencillo. No es sencillo agarrar el hábito de la lectura todos los días. Nadie te dijo que sería sencillo. El libro de Lucas nos dice claramente, los evangelios nos dicen claramente, si alguien va a construir una torre, primero siéntese y calcule los costos y vea si le alcanza, no sea que sea avergonzado. Pero quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Si tú crees que el camino del cristiano es sencillo, estás equivocado. Es más, puedes irte ahorita si crees que es sencillo, porque no lo es. Espero que no te vayas. No es sencillo. Por eso es que ahora somos coherederos juntamente con Cristo. Si juntamente con Él padecemos. No es de gratis eso de decir, quien cree y quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, y sígame. ¿Ya vieron lo que representa la cruz? No es un símbolo que te cuelgas en el cuello o en una oreja. Es algo más profundo que tenemos que entender. Y con esto termino. El verso 33 dice, y sentados le guardaban ahí, el verso 36, y sentados le guardaban ahí, ¿quiénes? Estas 4 personas que clavaron los clavos. En el verso 54 dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Este pasaje nos muestra la gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Aún los peores colaboradores de este gran crimen alcanzaron misericordia, porque aquí el texto, la palabra verdaderamente sugiere certeza y convicción de una fe real. Estas personas se convirtieron al ver todo esto. Eran ignorantes, pero vieron, creyeron. Es tiempo de reflexionar en que todo ese dolor, todo esto que acabamos de escuchar, todo esto de que Él dejó su trono de gloria para venir y morir en una cruz, porque fue muerte y muerte de cruz, no cualquier muerte, fue por ti y por mí, por amor a ti y por amor a mí. Y si tú realmente valoras un poquito de todo lo que este mensaje te ha dejado, es tiempo de reflexionar y cambiar la manera de vivir. Dice, enfrente la cruz, atrás el mundo. ¿Estás dispuesto a ir por la cruz? Cantábamos hace un rato. Cantar es bien bonito. A todos nos gusta la alabanza. ¿Estás dispuesto a dejar el mundo atrás? ¿Con todo lo que te ofrece? Dice el apóstol Juan en sus epístolas,
No ames al mundo ni lo que está en él. Porque quien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque las cosas del mundo, que es la codicia de los ojos, la vanagloria de la vida, la codicia de la carne, no es de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus malos deseos. Pero el que ama a Dios permanece para siempre. Él nos amó con amor eterno, y debemos corresponder a ese amor. Ya basta de estar jugando al cristiano calientabancas. Tienes que tomar una decisión si valoras un poquito lo que acabas de escuchar. Dios por eso lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre.